por haberse acercado a este humilde homenaje que el grupo de jóvenes que está aquí a la derecha, a través de un Zoom hace 15 días habían propuesto hacer este homenaje a quien fue Juan Carlos Belomo, después de su trágica desaparición hace 35 años, en una de las inundaciones más tristes que ha tenido el Partido Bolívar, donde hoy tenemos la presencia de Alfredo Carretero, quien en ese momento fue intendente y le tocó tomar seguramente las decisiones más duras que había en ese tiempo. Así que nada, lo vamos a hacer sencillo. Teníamos previsto también que viniera el padre Escoltore, pero por una cuestión de salud, que es de público conocimiento, no pudo estar, y algunos otros participantes de ese día que estuvieron en el bote. Pero lo importante es recordar a Juan Carlos, agradecerle a los familiares también que permitieron que esto se desarrolle y estar presente, y bueno, a todos ustedes por estar acá. Gracias también a Julio Ruiz, que esto surge de una charla de Zoom cada 15 días que tenemos en el grupo, y él dijo: recuerden el 19 de noviembre y empiécenlo a trabajar, y los chicos tomaron la posta, y bueno, así que gracias a todos. Le damos la palabra a Alfredo para que nos haga un breve reconto de lo sucedido en esa época. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, César, por hacer el homenaje in situ en el lugar que ocurrieron los hechos. Gracias, Julio, por la idea también que tuviste de acercarnos a la historia de cada uno de los hechos importantes en la vida de Bolívar. Gracias a la familia Belomo, a sus hermanas, que nos han acompañado siempre durante estos años, y gracias a los que vienen, y un recuerdo y un cariño muy especial para los jóvenes. Aquí me detengo en los jóvenes. Este es un momento de reflexión y es importantísimo. Es importantísimo que los jóvenes participen de estas cosas que han ocurrido en el Partido Bolívar. Su presencia nos enaltece a todos y nos obliga justamente a mí a estar presente hoy acá y realmente a sentirme muy responsable de poder hablarles a todos ustedes. Esto es así. Los jóvenes tienen muchísimo que ver en el futuro de Bolívar, generarán sin ninguna duda la próxima renovación, y eso es la historia de los pueblos. Se deben conocer y se deben analizar a través de los tiempos, porque los pueblos que no tienen y que no analizan su historia no tienen futuro. Hace muy poco un joven periodista me preguntó qué sentía yo cuando realmente llegaba esta fecha. ¿Qué sentía? ¿Qué me parecía? ¿Qué me ocurría? Han pasado 35 años, yo nunca había vuelto a este lugar por razones obvias, solamente cuando fui intendente. Y lo que yo siento es, en primer lugar, un dolor, un gran dolor, que el tiempo lo va menguando, pero nunca ha cicatrizado, ni creo que va a cicatrizar, que es la pérdida de Juan Carlos. Siento también que hicimos en aquel momento, o sea, conforme con lo que hicimos, porque lo que hicimos fue lo que teníamos que hacer, tomar la decisión para que no tuviéramos un problema mucho mayor, que sería la inundación de Bolívar. Y en tercer lugar, hay una decepción en mí, que no hemos podido todavía hacerle el homenaje que Juan Carlos Belomo merece. Hemos luchado permanentemente durante mucho tiempo, he presentado ordenanzas al Consejo Deliberante, hemos hablado con las autoridades escolares, y de eso salió una ordenanza que es un NI, es una ordenanza que no obliga al Departamento Ejecutivo, sino lo invita al Departamento Ejecutivo para hacer el homenaje. Yo creo que los homenajes de Juan Carlos tienen que hacerse a través del intendente de turno, de la intendencia de turno, y no a través de un partido político. Los homenajes de Juan Carlos, nosotros le hemos pedido que todos los 19 de noviembre, de 11 a 12, se haga un asueto municipal,
y además a la Cámara Comercial que haga un asueto para que todo el mundo pueda llegarse al monumento de Velomo. Yo creo que eso es muy sencillo, es una cosa muy simple de hacer, y si se hiciera a través del Departamento Ejecutivo podríamos tener un éxito y recordar a Velomo como lo que realmente fue. Pero no hemos tenido suerte, seguiremos bregando, seguiremos luchando, y llegará un momento que la fuerza de los jóvenes, porque no es un grupo de jóvenes que yo vengo hoy, sino permanentemente siempre estamos en contacto con los jóvenes. Nosotros con Ana María hemos dado charla en la 1, en la ENET, gracias a Dios la cosa va cambiando, los jóvenes se van interesando. Tenemos ya un instituto en la Escuela 7 que lleva el nombre de Juan Carlos Velomo. El año pasado se hizo un trabajo importante en el Cervantes, con los jóvenes de Cervantes. Además hoy tengo otra reunión con los jóvenes de la Escuela 1 y son ellos los que deben producir el cambio para que realmente Velomo tenga el homenaje que merece. Ustedes recuerden una pequeña cosa siempre. Acá todos tuvimos peligro de muerte. Todos tuvimos peligro de muerte. Todos caímos en el agua y Dios, no sé por qué, nos salvó a nosotros, ¿no? A nosotros y se llevó a Juan Carlos. Pero ubíquese en mi lugar y piense que a través de los años yo pude disfrutar de mis 5 hijos y de mis 17 nietos. Juan Carlos no pudo disfrutar de sus 3 hijos y de su familia, y de sus hermanas y de su madre. O sea que eso quiero que le dejen en su mente, porque la pérdida no solamente fue la pérdida de la vida, sino la pérdida del futuro de su familia. Entonces eso nos tiene que llenar de emoción, nos tiene que llenar también de vergüenza, porque no podemos hacer un acto de esto. ¿Qué impide hacer un acto de homenaje a Juan Carlos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tan chica la mente de ciertos personajes que le tienen miedo realmente a hablar de la historia de Bolívar, ¿no? Y es imposible que no lo hagan, no los entiendo, seguiremos luchando. Dios quiera que mientras podamos tener vida, cuando yo pueda tener vida, vamos a lograr el acto. Yo sé lo que sufrió la familia, yo sé lo que sufrieron los hijos, yo sé lo que sufrió la señora, yo sé lo que sufrieron las hermanas, yo sé lo que sufrió la madre. Entonces, él murió luchando por Bolívar. Le tocó a él como me podía tocado a mí. Dios sabrá por qué lo hizo así. Entonces, yo quiero que los chicos tomen ese camino de la lucha para que tenga su homenaje, porque es lo mejor que nos puede pasar. Además de eso, todas estas cosas se pudieron hacer porque nosotros con Julio, que en aquel momento teníamos el municipio, siempre mantuvimos un diálogo permanente con los otros partidos políticos. Nosotros tenemos el apoyo acá de Juan Carlos Reina, es intendente, concejal en aquel momento, de Isidoro Lazo, de todo el Consejo Deliberante. Porque hay una cosa importante para los chicos también. Tener diálogo no significa en ningún momento resignar filosofía. Eso es importantísimo. La filosofía no se negocia. La forma de pensar de uno, la forma de vivir de uno es innegociable. Lo que sí es negociable es tener diálogo con todos los partidos, con todos los sectores, con todos los jóvenes de otros partidos políticos o de la sociedad o de las escuelas, para poder hacer lo que realmente es necesario hacer de un gobernante. Un gobernante tiene que venir a gobernar, a hacer ordenanzas o disposiciones o actos de gobierno que permitan siempre que permitan mejorar la vida de la gente, las mujeres y los hombres de Bolívar. Eso hay que dejarlo fijo, eso hay que dejarlo bien grabado en cada uno de nosotros. Si para eso tenemos que dialogar. Nosotros no podíamos haber hecho eso en aquel momento sin el aporte permanente del Consejo Deliberante, de los partidos políticos, de las instituciones. A nosotros nos apoyaron toda la gente. Pero ¿por qué se llegó a eso? ¿Por qué se llegó a eso? Ese es otro problema. ¿Por qué se llegó a tener que realizar este corte cuando este tema se podía haber solucionado de una manera mucho más sencilla, muchísimo más sencilla? Se llegó a eso porque la hidráulica de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenían los oídos sordos a los reclamos de las intendencias y especialmente a nuestros reclamos.
Nosotros habíamos comenzado con un proyecto que era peronista en aquel momento, del año 84, la primera ordenanza del año 84, a crear la Comisión de Aguas, Municipal. La Comisión de Agua Municipal, que fue todo un éxito, fue una de las comisiones más brillantes, si no la más, que nosotros hemos tenido, y que estaba integrada por todos los sectores de la comunidad y todos los bloques de concejales. Esa Comisión de Agua trabajó, empezó a estudiar en el 84, hizo aforos es medición de caudales, ¿sí? Hizo aforos, hizo fotos aéreas, hizo viajes, hizo todo, y conocíamos perfectamente lo que era el partido de Bolívar y lo que podía pasar en el momento de la inundación del 85. Tengo que hacer algunas, a pesar de Liliana, por ahí te enojas vos, pero algunas cosas técnicas tengo que decir, porque si no los chicos no van a entender por qué se tuvo que llegar a eso. Primero, una definición de cuenca. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un sector de tierra, ¿no?, que abarca en este caso montones de partidos: Saladillo, Roque Pérez, Dolores, Deró, La Barría, Bolívar. Todos esos partidos es una cuenca, es un sector del hemisferio donde las aguas, los arroyos y los canales de esas cuencas se juntan y salen y tienen salida al mar. En este caso, todas nuestras aguas, el agua que pasa por aquí, ¿no?, sale a la bahía de San Boromón. Por eso se llama cuenca abierta, porque el agua sale al mar. Todas las lagunas y los arroyos que están conectados así salen por un arroyo final que es el Salado y se va al mar. Eso se llama cuenca abierta, ¿no? No, si no me entienden, interrúmpanme. Y cuenca cerrada es aquella donde todas las aguas de esos partidos no tienen salida al mar, ¿no? Van hacia dentro del continente. Por ejemplo, Guaminí, Carué, Laguna Alsina, son 3 lagunas donde el agua corre para adentro. Si ustedes han recorrido los lugares de los balnearios, el agua corre hacia adentro del continente. Eso se llama cuenca cerrada. Tenemos Laguna Alsina, Cochicó, Carué y después Epecuén. Esa agua corre hacia adentro, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué pasó? No lo quiero de... ¿Te pongo ahí? No, pues estoy bien yo. ¿No te hace mal el sol? No, si me caigo, levantame. Eso es una cuenca cerrada. El tema del agua es un tema muy complejo, es demasiado complejo. Ustedes piensen primitivamente, hace, no sé, 100 años atrás, no había arroyos, no había canales, ¿no? El agua de lluvia, ¿no?, chocaba contra un árbol, contra una piedra, contra un montículo, y se iba quedando en los campos formando lagunas. Los canales que hicieron, primero empezar a juntar toda esa agua, después llevarlas a través de un arroyo y del arroyo llevarla al mar. Y todo ese tipo de obras son irreversibles. Cualquier obra hidráulica es irreversible. Cuando vos construís un canal no podés volver para atrás cerrando el canal, porque cambia toda la estructura del suelo. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos nuestra cuenca. ¿Dónde se originan las aguas de nuestra cuenca? ¿Dónde se originan? En todos los partidos que les dije, las lluvias. Pero aparte tenemos toda la parte de la sierra, ¿no?, que para que ustedes se ubiquen, sea por allí, por la Sierra de la Ventana, por Coronel Suárez, por allí, y una zona de Madrid que es una planicie. Allí se originan todas las aguas que vienen al partido de Bolívar. Durante todos estos años, todas las obras que se han hecho desde aquí para allá, o sea, cuenca arriba que se llama, han sido de aceleración de las aguas. Arroyos, canales, unión de lagunas. La última desastrosa fue esta que se hizo ahora el año pasado, que todavía no ha tenido efectos sobre Bolívar, pero seguramente la va a tener. ¿Y qué hizo? Aceleró las aguas. Todo canal acelera las aguas. Y el agua tiene 2 problemas, uno de cantidad, ¿no?, y otro de aceleración. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración es tan grave como la cantidad. Yo siempre le digo, si ustedes tienen una planta y tiene 5 litros de agua y se le echan despacito, la planta no le hace nada. Si vienen con un balde y le echan los 5 litros a la planta se derrumba. Entonces, ¿qué fue pasando? En la década del 60, ¿no?, en la década del 60,
cuando la querían hacer turística, Laguna Alsina, Cochicoya, todo demás, no se le ocurrió mejor idea que ir en contra de los principios de la hidráulica, que hacer un canal, que se llamó Canal Ameguino, que es horizontal, está a lo lejos, ¿no? Desde luego para allá, que atravesó una cuenca, mandó agua de la cuenca nuestra a la cuenca de ellos. De la abierta, ¿me siguen? Sí. O más o menos. De la cuenca abierta a la cuenca de ellos. Entonces ese canal, ¿qué pasó? Cuando vino la gran inundación, tuvieron que poner un tapón. Cuando saltó el tapón fue una masa de agua enorme que desapareció Pecuén, ¿no? Porque se llenaron otras lagunas y desapareció Pecuén. Un disparate desde el punto de vista de la hidrología. Nosotros con Hugo Morán fuimos una vez, y vos te debes acordar, Julio, cuando casi 2 meses antes dijimos que Pecuén se iba a desaparecer, y casi nos matan a palo, y salí disparado con una camioneta con la Mitsubishi casi, y desapareció Pecuén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya en el año 85, ya por mitad del año 85, todo esto era agua, ¿sí? Ustedes donde ven era agua, todo agua, todo agua. Entonces dejamos el lugar de caminos, dejamos el lugar de los caminos, dejamos de arreglar caminos y nos dedicamos a decir, bueno, vamos a defender los cascos urbanos, porque Bolívar se iba a transformar en el Pecuén, no tengan ninguna duda. Los cascos urbanos de Piromano son fáciles de resolver, de Urdampilleta también, de Bolívar es muy difícil, y esto está mucho más arriba que Bolívar, está a 4 o 5 metros donde estamos para nosotros arriba que Bolívar. Fíjese allá, Bolívar está en un bajo, ¿no? Y Ale también es muy difícil, acá hay gente de Ale, ¿no? Que es muy difícil defender, porque Ale también tuvimos que cortar las vías del ferrocarril en Ale para poder defenderlo. Entonces nos dedicamos plenamente con la Comisión de Aguas, nos dedicamos a defender el casco urbano de Bolívar, ya en agosto, septiembre de 1985. Nosotros sabíamos la cantidad de agua que venía, sabíamos cuándo iba a llegar el pico a este lugar, y sabíamos también las consecuencias que podíamos tener. Cuando el agua llega así, ese es el acceso a Vallimanca, donde está el monte y el acceso a Vallimanca. Cuando el agua llega allá, a ese lugar, choca con esta ruta, que le faltan puentes, porque los puentes, como todas la ruta en el país, los puentes se lo comieron allá en la década del 60, cuando hicieron la ruta, hicieron la mitad de los puentes. Hacia de dique. Hacia de dique. La ruta hacia de dique, el agua chocaba contra la ruta y se iba transversalmente a una enorme velocidad hacia Bolívar, pero enorme. O sea que nosotros pensamos que si no hubiéramos resuelto este problema, Bolívar no hubiera sido Pecuén, porque la inundación hubiera durado 3 o 4 días, lo hubiera pasado. Pero pero posiblemente se hubiera inundado con 4 o 5 metros de agua durante 2 o 3 días, lo que hubiera sido la destrucción total y el desastre total. ¿Qué pensábamos hacer? Entre este lugar y Bolívar había mucha defensa en todas las quintas, entre la vía del ferrocarril y la ruta. Pero nosotros sabíamos por la experiencia del 80 que esas defensas no iban a aguantar, que iban a aguantar un día, otro día, y que en un momento las iba a sobrepasar. Pensamos entonces en realizar 2 cortes, uno aquí, que realmente es allá, y otro a 2 kilómetros más allá, antes de llegar al acceso a Vallimanca. La dirección de hidráulica vino, dice, no, esto no tiene solución, ustedes se van a inundar, lo echamos, Julio, ¿te acordás que lo echamos del despacho del intendente? Y bueno, y nos manejamos con lo que teníamos, el trabajo que habíamos hecho, la idea que teníamos, la resolución técnica que teníamos. Y los cortes de ruta, para que ustedes entiendan, y eso es un error que cometió la gente, no era para que el agua pasara, no era para que el agua pasara, porque había 11 kilómetros de agua, 11.000 metros de agua, y los cortes fueron de 40 metros, 20 cada uno. Los cortes de ruta cumplían el objetivo de que, como un pinchazo que le dan a una persona cuando lo van a operar porque tiene 25 de presión, le bajan la presión y puede operar. Los cortes de ruta, el objetivo era bajar la velocidad transversal hacia Bolívar, y que el agua se levantase sola y subiese por arriba de la ruta, que es lo que ocurrió. Este corte no nos dio resultado, el otro sí. Hubo un llamamiento del agua hacia el corte, una disminución de la velocidad transversal a Bolívar, el manejo de esa velocidad, de ese agua que iba a Bolívar a través de las defensas, y el agua que sobraba lo tomamos a través del canal de Villa de Mande. Pero era técnicamente así,
Cuando al otro día, fíjese, de los cortes, yo le decía, pasaba 11 kilómetros, punto 3, de 11.300 metros de agua por arriba de la ruta, y había un caudal de 1.350 metros cúbicos por segundo, equivalente a 1.350.000 litros por segundo, 80 millones de litros por minuto. 80 millones de litros por minuto. Quiere decir que como Armendáriz tiene Saladillo abajo de esto, se sintió afectado porque era su partido, creía que nosotros le íbamos a mandar el agua. Después no ocurrió así, porque nosotros no íbamos a sacar el agua de acá y no teníamos que levantar la ruta 11.000 metros. ¿Y nos vamos entendiendo? Bien. El problema técnico, en aquel momento nosotros teníamos, estaba haciendo Woodward la ruta de Bolívar a los 105, habíamos contratado las máquinas de Woodward, elegimos el 19 de noviembre no por casualidad, sino porque es el día del aniversario de La Plata. No había ministro, no había gobernador, no había nada, entonces nos permitía dar un tiempo más de trabajo antes que interviniesen. Hasta que los ministros se juntaran y hasta el gobernador se juntara, nosotros habíamos hecho nos sacaron las máquinas, eso sí, en la mañana, y bueno, nos encontramos con la triste Poclain nuestra, que empezó a raspar y no raspaba nada, ¿viste? No raspaba nada. Y bueno, no sé qué hicimos, pero lo hicimos, y aquí no me voy a detener a la ayuda que recibí siempre del Partido Justicialista, con Isidoro Lazo, con Juan Carlos Reina. Ellos me preguntaron, ¿vos vas a cortar? Sí. ¿Están seguros? Sí, pues no me lo creían, es medio loco lo que hicimos, medio loco lo que hicimos. Hoy yo decía en un reportaje hace poco que hoy no lo podríamos hacer porque la velocidad del periodismo y de la potencia no nos permitiría hacer eso. Bueno, nosotros conseguimos la dinamita. Se consiguieron 700 kilos de dinamita, yo nunca le pregunté a un amigo seguido. Y los dinamiteros, ¿no? Y hay una anécdota en la película, no sé si vio la película Cuerpos de Agua, donde eso es cierto, donde Reina trae 700 kilos de dinamita en una camioneta, se la deja en la policía, a un policía dice, cuídamela hasta mañana, pero no le dijo que había adentro. Al otro día cuando bajo, Juan Carlos le dice, pero ¿sabés qué hiciste? Cuídate 700 kilos de dinamita. El policía todavía está asustado, ¿viste? ¿No? Y bueno, se hizo ese trabajo, y el segundo corte dio resultado, comenzamos a resolver el problema técnico. Y en el momento que teníamos ya más o menos resuelto el problema técnico, me llama Isidoro Lazo, mirá, dice, vienen las radios de la barría, viene el ejército y la policía a cerrar los cortes, ¿no? Con piedras. Sí, no, a cerrar los cortes, no, primero venían ellos, era logística, y después venían los camiones. Bueno, pasamos como pudimos en una lancha, con Isidoro y yo, ¿viste? Nos encontramos en este lugar. No, ¿por qué? No, le dije no. Y a partir de ese momento, el problema técnico se transformó en un problema político, absolutamente político. Porque nosotros nos quedamos acá enfrente del ejército y de la policía, justo, y le dijimos, bueno, nos paramos en el terraplén y decimos, bueno, van a tener que tirar un intendente radical y un concejal peronista al agua. Nosotros no nos vamos a mover de acá. Ahí fue cuando intervino el ministro de Gobierno Portesi, ¿no? Y se armó un impasse político con decir, bueno, dejemos las cosas in situ, para que mañana va el jefe de la policía de la provincia, ¿no? Y vemos cómo resolvemos el problema. Mientras tanto los camiones de piedra venían, mientras tanto el pueblo que realmente nos apoyó enormemente, pero ustedes fíjense que los apoyos son cuando las cosas salen, si las cosas no salen los apoyos se pierden, ¿no? O sea, los apoyos son momentos en la vida, de cualquier actitud que tomes en la vida política. A vos la gente te apoya mientras todo sale bien, pero tuvimos un apoyo total, absolutamente. Encerraron la policía, que venían 100 policías entre los cortes de ruta, nos apoyó totalmente la gente. Y fue en ese momento donde, bueno, cuando nosotros nos encontramos acá, pasaron
otros concejales, otra gente, los bomberos, ya nos juntamos unos cuantos. Se decidió hacer un impasse. Mientras tanto los camiones venían con piedra y mientras tanto también la gente del pueblo fabricaba clavos Miguelitos. ¿Quiénes se conocen los clavos Miguelitos? Son unos clavos de fierro así, que vos los tirás siempre y caen con de punta. Y por avión llenaron los clavos Miguelitos de acá hasta la barría. Venían los camiones, ¿no? Se transformó todo medio como en una batalla, ¿no? En una batalla donde todo el problema ya se salió de cauce. Y bueno, después de ese impasse decidimos regresar a seguir trabajando en la ciudad. En este lugar, retiramos la lancha como 70-80 metros, veníamos la lancha Isidoro Lazo, yo, criado, y Juan Carlos, que siempre andaba conmigo esa mañana, y Juan Carlos tenía amor por lo que hacía. Hablar de Juan Carlos me emociona, perdón. Tenía amor por lo que hacía y era un tipo que luchaba por la gente. Entonces me dijo las últimas palabras, ¿no? Me dice, yo quiero volver con vos, intendente. Me llamaba intendente, mi Juan Carlos. En broma, sí, me llamaba intendente. Y el lugar que yo ocupaba en la lancha lo ocupó él, yo me fui adelante. Chocamos violentamente, bueno, yo era un poco más joven y un poco más atlético, pude zafar y él pasó. Y por eso le marcaba hoy al comienzo de todo esto que fue el destino, Dios quiso que fuera él y no fuera yo. Pero bueno, ahí está la diferencia. Tenemos que luchar por la reivindicación de Juan Carlos. Estos actos de 70 personas no sirven, ¿no? Juan Carlos yo creo que es el héroe más grande que ha tenido Bolívar en todos los tiempos, porque además de lo que pasó, los que lo conocíamos, Julio está presente y sus hermanas también, él tenía amor por Bolívar. Era una persona que amaba a su pueblo, ¿no? Porque realmente lo hacía con cariño, con devoción, con ganas, y estaba contento que habíamos logrado salvar a la ciudad. Por eso no nos podemos olvidar, pero bueno, tampoco podemos obligarlos a las autoridades de turno a hacer una cosa que no tienen ganas de hacer. No entiendo por qué, pero hay que seguir luchando para que se haga. Tal vez a ustedes, los jóvenes, les toque resolver este problema, ¿no? Cuando vayan pasando los años. Yo creo que algún día se va a resolver. Yo creo que algún día va a asumir una persona que diga, vamos a hacer un homenaje como corresponde, ¿no? Y en ese momento vamos a dormir tranquilos todos un poco más. Porque yo les decía al comienzo, el corazón todavía está en la grieta, todavía está el dolor que solamente se va a curar cuando Belomo tenga el homenaje que se merece. Muchísimas gracias. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto. Pregunte. Háganse cuenta que mira cómo me cuida él realmente en aquel lugar, sí, pero sí. La lancha la retiramos, vamos a suponer que sea La lancha la retiramos como 80 metros, suponete allá, y para poder dar la vuelta en un círculo, ¿verdad? Porque todo esto era agua, los alambres apenas se veían. Y cuando retiramos la lancha se para el motor, cuando se para el motor no arranca, tiramos el ancla, ¿no? Tiramos el ancla y el ancla tampoco entubuce y nos vinimos contra la alcantarilla como a 80 km por hora, 100, qué sé yo. Lo que pasa es que yo cuando iba atrás, Juan Carlos pasó al lugar mío, yo me pasé adelante y yo como choqué adelante pude saltar haciendo un arco así y alcanzarme con los dedos, con la punta de los dedos de la alcantarilla y me salvé, ¿viste? Pero Juan Carlos quedó atrás, ¿viste? Ese lugar de él, el lugar mío lo ocupó él, ¿no? Y después Isidoro Lazo, que iba del otro lado, se cayó abajo, salió por el otro costado. Y Criado lo tomó a Criado, que ¿cómo se llama? Edgardo, Edgardo, el grandote. Sí, el grandote. Él lo tomó con los pies para adelante, ¿viste? Y en ese momento había mucha gente arriba del puente y lo alcanzaron a agarrar de las manos y lo golpeó, ¿viste? Contra los costados y estuvo lleno de moretones durante mucho tiempo. Pero lo más importante de todo, hay una cosa que me olvidé decirles. Todas las obras que se han hecho desde hace 30 años para allá, han perjudicado a Bolívar.
todas. Todas. Bolívar está en una emergencia hídrica realmente tremenda, porque pasan todas las aguas por acá. Primero piensen una cosa, piensen que hipotéticamente ubíquense en Japón, ubíquense en China, en los países desarrollados. Todo el agua que se va al mar, todo el agua que está pasando por acá, o el agua que pasó, o el agua que va a pasar es pérdida. Estamos todo el mundo buscando agua y nosotros la estamos tirando al mar. La podríamos usar en el camino para hacer obras eléctricas, para hacer riego, para hacer un montón de cosas. Y es enorme la pérdida que origina el desperdicio de agua que estamos produciendo. Y si Bolívar en este momento, si la zona en este momento tiene 2 o 3 lluvias grandes, que ya las hubo de 150, 200 y 250 milímetros, va a tener problemas realmente hídricos. Hasta ahora no en el casco urbano, Hay que evaluar la última obra que se hizo, que le hizo el gobierno de la provincia anterior, que estaban contentos. Es un tubo prácticamente en el canal, en el Piñero, que es un derivador. El Piñero es un derivador de agua que manda agua para nosotros o para la laguna. Cuando se inunda lo cierran para la laguna y viene todo el agua para nosotros. Pero hicieron un tubo que produce mucho más aceleración. Y lo otro que les quiero decir, que es fundamental para la formación de todos ustedes, es que Bolívar está ubicado en un lugar estratégico en la provincia de Buenos Aires. Está a la misma distancia de Rosario, que San Nicolás, que Buenos Aires, que a veces un poco más Córdoba, Mar del Plata, Necochea, ¿no? Y Bolívar podría generar, y tiene rutas, y podría generar industrias que tengan mucho que ver con el campo. Por ejemplo, el tratamiento con el trigo, con la soja, con el maíz y con lo demás. Tenemos que terminar de resolver el tema del gas, o sea, se necesitan 3 cosas para hacer una industria: gas, electricidad y materia prima. Nosotros materia prima nos tenemos de sobra. Gas, estamos ahí, viste, con el bypass puede que tengamos, y la electricidad con la famosa obra que se termine y que no se termina, pero estamos muy cerca de eso. Pero yo pregunto a ustedes, y esto ténganlo en cuenta, porque Bolívar, si decís, bueno, ¿cuál es la fábrica más grande que tiene Bolívar? ¿La cárcel de Urdanpilleta? ¿O no? ¿Sí? Todavía estamos discutiendo en Urdanpilleta si la cárcel es buena o mala, ¿no? Que sí da trabajo, porque Urdanpilleta ha crecido enormemente a través de la cárcel, pero hoy tenemos un caso de coronavirus hoy de la cárcel, porque a la cárcel no se le dio lo que podíamos obtener con la cárcel, que son, por ejemplo, obras de gas a través de la cárcel. No puede ser que la cárcel, la gente que trabaja en la cárcel se atienda en el hospital de Urdanpilleta. Tiene que haber hecho una unidad sanitaria independiente. Hoy tenemos una persona de la cárcel con coronavirus en el hospital de Urdanpilleta. Primer caso y único. ¿Entendés? Entonces, ninguna industria se va a fijar en este lugar si no tiene la materia prima, ¿no? Y la materia prima es la soja, es el trigo, es el maíz, es el girasol, ¿no? Quiere decir que tenemos que terminar con eso del campo, la ciudad, el pueblo, la gente y lo demás, ese círculo que vivimos, nos han llenado la cabeza durante muchos tiempos, que todos nos odiamos todos unos a otros, sino que es un círculo que se complementa. A la gente nosotros, la obligación como gobernantes es darle trabajo. La gente es darle trabajo. Yo pregunto así, ¿qué industria se va a poner en este lugar cuando no tiene resuelto el problema hídrico? Porque 2 años te vas a encontrar que lo tenés como ahora seco y con producción. Pero un año viene y no tenés nada, te quedamos sin nada, y va a volver eso. Va a volver que se va a inundar todo. ¿Cuál es la solución al problema hídrico? No tiene solución. Ya no tiene solución. La única solución, porque ya las obras están hechas, las obras no se pueden tapar. Hemos perdido 20 años. Yo tengo necesidad de desplazarme un poco porque tengo necesidad de contarles las cosas como son. Ustedes son jóvenes y tienen que saber todo este tipo de cosas. Nosotros no hemos participado. Nosotros tenemos un lugar en una comisión que se llama Las Encadenadas del Oeste. El Comité de Cuenca. El Comité de Cuenca, ¿no? Perdón, encadenada dije, el Comité de Cuenca. No hemos ido nunca. Y cuando hemos ido a tomar café, ¿sí?
y nos han hecho las obras que han querido durante todos estos 30 años. Ahí se deciden las obras. Porque ahí claro, porque vos tenés un lugar en la parte, una secretaría tuvo Bolívar, tenía Bolívar. Entonces, ¿qué solución tiene este problema de Bolívar? Primero, desde el punto de vista hídrico no tiene solución, ¿no? Entonces, yo no me quisiera morir sin poder formar 20 o 30 jóvenes que se interesen por el problema hídrico, que a uno le pueda explicar lo que ocurre y que por lo menos a través del municipio, a través de esfuerzos individuales, tenga participación en esas comisiones, por lo menos para que no nos hagan más obras, para que no nos hagan más obras. Y la otra solución que hay, que es muy cara, una, y muy políticamente muy difícil la otra, es un viejo proyecto que sería hacer un canal que atravesara las sierras y mandar el agua a Necochea. O sea, todo este agua que se origina acá, ¿no?, se podía sacar de la sierra y disminuir la velocidad de agua. Y esa sería una solución que siempre se tuvo en cuenta. Y la otra solución que yo le decía es hacer alteos y hacer reservorios de agua en Laguna Juancho, Laguna San Luis, en algún lugar donde que sean reguladores del agua, pero esa sería una obra demasiado cara. Realmente es dramática la situación hídrica de Bolívar. Por eso yo, conversando con César o con cualquiera que yo comentaba, siempre le decía que la agenda de un candidato, de un hombre que se va a dedicar a la política o está dedicado a la política, siempre está, aparte de la salud, de la educación, de todos los problemas que uno tiene que ver, siempre está el problema vial y el problema hídrico, especialmente el problema hídrico. Así que en eso también hay que hacer hincapié. Ese es un tema que por lo menos tenemos que parar que se siga grabando, porque lo vamos a sufrir mucho. Y por allí alguien, vos Liliana, esta mañana me decía que un chico, un compañero de ustedes, le preguntaba si podría volver a inundarse Bolívar, si podríamos tener el mismo problema en Bolívar que el Pecuén. Hasta ahora no. Pero hay que rezar. Hasta ahora no, pero esta última obra que se hizo el año pasado, Por eso hay que rezar. La cosa se complica. Y tendríamos que ya ponernos a estudiar, a ver de qué manera, si tenemos 3 lluvias grandes, podemos resolver el problema que nos puede ocurrir en el casco urbano de Bolívar. O sea que tenemos ya este canal cambió el manejo de las aguas. El tema es que con el cambio climático hay que tener en cuenta de que en cualquier momento puede venir una marejada de lluvias fuera de lo normal. Pero ¿por qué se produce el cambio climático, Liliana? Porque se empezaron a hacer obras. Sacaron la piedra, sacaron el árbol, sacaron el pocito, sacaron la obstrucción, sacaron el cardo, sacaron todo, ¿no? Transformaron todo en una planicie y el agua se desliza. Nosotros no tenemos, fíjense ustedes, miren hacia allí, tenemos nivel cero, prácticamente es una planicie, no hay pendientes. Entonces cuando viene la marejada de agua, se desliza por arriba como una persona patinando, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces los chicos tienen que, porque los jóvenes cuando trabajan en cualquier lugar que trabajen, yo creo que en democracia siempre lo lógico que trabajan a través de los partidos políticos, pero también están los jóvenes de los colegios, de los demás que también se pueden aunar, o de otros partidos políticos. Yo hoy estaría aquí charlando, no solamente porque están ustedes, estaría charlando con cualquier joven, con cualquiera que le interese que escuchar lo que uno le dice, por lo menos para que saque algunas conclusiones. Entonces, las comisiones que los jóvenes armen, también tiene que estar incluida alguna del aspecto hídrico y el aspecto vial, porque son parte y fundamental de un programa de un programa político. Las elecciones, cuando se producen, se ganan. Yo no estoy de acuerdo, yo soy un hombre de diálogo, nunca discutí con nadie, nunca contesté ningún agravio, no entro en ese juego. Lo que sí tengo claro, que hay 2 cosas fundamentales en la vida de un político: generar un proyecto superior, generar un proyecto superador, ¿no? Y no perder ideología en la formación de ese proyecto. Son las 2 cosas fundamentales. Bueno, no sé, muchísimas gracias por todo. No sé si quieren alguna pregunta, alguna aclaración.